Bueno, compañeros, buenos días. Nos habíamos quedado en las técnicas alternativas para valorar la pronosupinación y la siguiente técnica es básicamente la misma que les presenté al principio, pero con un goniómetro de 180 grados, que es este que está a la mitad. Entonces, les voy a poner el video. Me dicen si se escucha, por favor. No se escucha, Kat. La valoración con un goniómetro de 180. Sí, dejo prendido mi micrófono, ¿si se escucha? Sí, si lo tienes prendido, sí se escucha. Grados, el paciente debe estar en sedentación con el hombro a 0 grados y el codo a 90 grados. Colocaremos a los brazos unidos a la línea media del húmero y colocaremos el eje próximo a la apófisis hiloides cubital. Pediremos al paciente que realice la pronación llevando la palma de la mano hacia abajo. Con el brazo móvil seguiremos el movimiento. Con la supinación, de igual manera, colocaremos el goniómetro por el modo interno. Pediremos al paciente que realice la supinación llevando la palma de la mano hacia arriba. Con el brazo móvil seguiremos el movimiento. Bueno, esa es la técnica con un gonómetro de 180 grados. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Yo sí. ¿Cuál era la posición para seguir el movimiento, hasta dónde tendría que ser para el brazo móvil? Es igual que en la primera técnica que les enseñé. Colocamos más o menos a la mitad el eje y cuando gira la mano el brazo móvil va a topar. ¿Sí ves? Ahí choca y hasta ahí llega y bueno, aquí se ve. Más o menos nos va a indicar. Si se fijan en la de la supinación, por la mano el goniómetro está al revés, porque así a lo mejor no lo vemos de frente, pero así no topa, o sea, no, porque si no quedaría como esto aquí y eso nos daría una medición errónea. No sé si aclaré tu duda o te confundí más. Sí, todo bien, gracias. Okay. Y bueno, hay otro método. Este método está separado en dos, pero Para realizar la valoración de la supinación, el paciente deberá colocarse en la misma posición en la que se realizó la valoración de la pronación, con el codo flexionado a 90 grados y la mano en una posición neutra de pronosupinación. Colocaremos el eje del goniómetro en la punta del dedo medio y alinearemos el brazo fijo a la línea media del húmero. Pediremos al paciente que lleve la palma de la mano hacia arriba para que realice la supinación. Alinearemos el brazo móvil a la línea media que une a los dedos de la mano. Y bueno, el de la pronación es igual, el brazo móvil va a girar hacia la línea imaginaria que se forma aquí en los dedos de la mano. Sin embargo, este método no es tan eficaz porque nuestro paciente podría como hiperextender los dedos y eso, pues si se fijan, desalinea esto de acá y no nos podría dar una medición errónea. Entonces, bueno, se recomienda más que utilicen los otros métodos para valorar y este no tanto, pero bueno, es uno más que se podría utilizar. Ahora les vamos a hablar sobre la articulación de la muñeca. Primero les vamos a explicar cuáles son los componentes del carpo, porque estos son parte de la muñeca. Está formado por 8 huesos pequeños que están acomodados en 2 hileras transversales, una hilera superior o antebraquial y una hilera inferior o metacarpiana. La primera hilera
está compuesta por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la segunda está compuesta por el trapecio, el trapezoide, el grande y el hueso ganchoso. La muñeca es la articulación que une a los huesos del radio y cúbito al carpo. Está compuesta por dos articulaciones, que las dos son condilias. La primera es la radiocarpiana, que la superficie articular proximal de estas son el extremo distal del radio y el disco articular. Y esta parte es cóncava. Y la superficie articular distal son tres huesos de la fila proximal del carpo, que son el escafoides, el semilunar y el piramidal. Y en la mediocarpiana, en su superficie proximal, está compuesta por el hueso escafoides, el semilunar y el piramidal. Y distalmente está compuesta por el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Los movimientos que puede realizar la muñeca son de flexión y extensión y de desviación radial y cubital. En esta articulación no es posible realizar rotación. En cuanto a su artrocinemática, va a ser un poco diferente en las dos articulaciones. En la carporradial, las superficies de la fila proximal del carpo se van a deslizar sobre las superficies del radio en sentido opuesto al movimiento. Por ejemplo, en la flexión, los huesos del carpo se van a desplazar dorsalmente sobre el radio y el disco. Y en la extensión se van a deslizar hacia la palma. Y en la articulación mediocarpiana también va a haber un deslizamiento de la fila distal del carpo sobre las superficies de la fila proximal del carpo. Y el hueso grande y el ganchoso se van a deslizar sobre el escafoides, semilunar y piramidal en sentido opuesto al movimiento, y el trapecio y trapezoide se van a deslizar sobre el escafoides en el mismo sentido del movimiento. Ahora les hablaremos sobre la flexoextensión de la muñeca. Los músculos flexores de muñeca son el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Y aquí les pusimos una foto con los puntos anatómicos de referencia que vamos a usar para la medición. Ahí podemos ver la apófisis estiloides del cúbito y está marcado un puntito en el antebrazo de ahí. Y también es importante ver dónde está el piramidal y el hueso grande y también las líneas del quinto metacarpiano y el tercer metacarpiano. La siguiente. Para la evaluación de la flexión, este movimiento se va a dar en un plano sagital con eje transversal y el rango de movimiento va a ser de 0 a 80 grados. El paciente se debe colocar sentado con el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. Los movimientos de la prueba va a ser flexionar la muñeca y el fisioterapeuta va a empujar sobre la superficie dorsal del tercer metacarpiano, desplazando la mano hacia el suelo. Y se debe mantener la muñeca en 0 grados de desplazamiento radial y cubital. El goniómetro universal debe estar en 0 grados y el eje se va a colocar sobre la proyección del hueso piramidal. El hueso fijo va a estar paralelo a la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil va a estar paralelo a la línea media longitudinal del quinto metacarpiano y se va a estabilizar el antebrazo en la superficie de apoyo.
0 grados. El eje se coloca sobre la proyección del hueso piramidal que se encuentra en el borde cubital de la muñeca, ligeramente por delante de la apófisis estiloidal. Se debe estabilizar el cúbito y el radio para evitar movimientos de pronación, supinación o movimientos del codo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil se alinea con la línea media del quinto metacarpiano. Después se realiza la flexión de la muñeca del brazo móvil a la mano. ¿Tienen alguna duda de ese movimiento? La siguiente, otra técnica para la evaluación de la flexión va a ser, pues igual, se va a dar en el plano sagital, en el eje transversal y el rango de movimiento es de 0 a 80 grados. No más que ahora el paciente va a estar sentado, pero con su antebrazo en posición intermedia de pronación y supinación y va a estar apoyado sobre una mesa. Los dedos deben estar ligeramente extendidos o relajados. El movimiento para la prueba va a ser flexionar la muñeca, empujando sobre la superficie dorsal del tercer metacarpiano. Y aquí está mal, dice desplazando la mano hacia el suelo, pero aquí se va a mover como de lado. Y se debe mantener también la muñeca en 0 grados de desplazamiento radial y cubital. Ahora se va a colocar el eje sobre la apófisis estiloides del radio, el brazo fijo paralelo al eje longitudinal del radio y el brazo móvil paralelo al eje longitudinal del segundo metacarpiano. 2 por 4 es 8, ¿no? 2 por 4 es 8, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Se va a colocar sobre la apófisis del radio, el brazo fijo va a estar paralelo al eje longitudinal del radio y el brazo móvil va a estar paralelo al eje longitudinal del metacarpiano. Un termómetro y le pedimos al paciente que haga una flexión. Llegue con los dedos relajados. Ahí vemos una flexión de 70 grados. La que sigue, por favor. Las sensaciones finales de la flexión va a ser firme debido a la tensión del ligamento carporradial dorsal y de la porción dorsal de la cápsula articular. También puede contribuir la tensión de los músculos radial corto y primer radial y del músculo cubital posterior. En las sustituciones, el examinador debe asegurarse de que el antebrazo permanezca sobre la mesa y que la muñeca no se desvíe hacia una desviación cubital o radial porque el paciente podría hacer eso para evitar el dolor o ganar más flexión. En la extensión van a participar los músculos extensor cubital del carpo o cubital posterior y el extensor radial corto del carpo. El movimiento de extensión se va a dar en un plano sagital igual con eje transversal y el rango de movimiento va a ser de 0 a 70 grados. El paciente debe estar sentado con el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa.
Y los movimientos de la prueba: se va a extender la muñeca empujando uniformemente sobre la superficie palmar de los metacarpianos, desplazando la mano en sentido dorsal. Se debe mantener igual la muñeca en 0 grados de desplazamiento radial y cubital. En esta valoración, el eje, el brazo fijo y el brazo móvil van a estar igual en la misma posición que se usó para la flexión. Entonces, sabemos que el eje va a estar sobre la proyección del hueso piramidal. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano, y se debe estabilizar el antebrazo en la superficie de apoyo. El movimiento de extensión también se realiza en un plano sagital con un eje medio lateral. La posición del paciente va a ser igual que en la flexión, sentado con el antebrazo en pronación apoyado sobre una superficie. La dirección del goniómetro va a ser en 0 grados en un goniómetro universal. El eje se coloca sobre la proyección del hueso piramidal. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Se comienza a extender la muñeca empujando sobre la superficie palmar de los metacarpianos para así la mano en sentido dorsal. El final de la extensión se puede ver cuando el examinador aprecia una resistencia que impide continuar con el movimiento, y al intentar continuarlo se produce la separación del antebrazo de la superficie de apoyo. Vamos a observar una extensión de 80 grados. Otra técnica para la evaluación de la extensión va a ser con el paciente igual en sedestación, pero ahora el antebrazo se va a colocar en posición intermedia, apoyado sobre una mesa, y los dedos deben estar ligeramente extendidos o relajados. Y se va a extender la muñeca empujando uniformemente sobre la superficie palmar de los metacarpianos, y se debe mantener en 0 grados de desplazamiento radial y cubital. El goniómetro debe estar en 0 grados, el eje sobre la apófisis estiloides del radio, el brazo fijo paralelo al eje longitudinal del radio y el brazo móvil paralelo al eje longitudinal del segundo metacarpiano. La valoración de extensión volumétrica va a ser igual que la flexión. El brazo va a estar sentado con el antebrazo en posición intermedia apoyado sobre una mesa. Se va a colocar sobre la apófisis del radio. El brazo va a estar paralelo al segundo metacarpiano. Para colocarse el movimiento universal como 0 grados, siempre se haga la mano universal. Ahí no sé si notaron, pero el brazo móvil no se pudo alinear bien como en el video pasado. No sé si notaron por qué. No. Podría ser porque el eje estaba un poco más atrás de la apófisis estiloides. No. Era porque el dedo gordo lo tiene que meter como atrás para que se pueda alinear con el eje del segundo metacarpiano, porque si no lo estaría alineando con el del primer metacarpiano. No, en total pagaste 24. ¿Cada paleta cuánto costó?
La sensación final va a ser firme debido a la tensión del ligamento carporradial palmar y de la porción palmar de la cápsula articular, y también a la tensión de los músculos palmar menor, palmar mayor y del cubital anterior. Y en ocasiones va a haber contacto de los huesos carpianos con el radio. En las sustituciones, el examinador debe asegurarse de que el antebrazo no se levante de la mesa o que la muñeca no se desvíe hacia cubital o radial, porque así el paciente podría estar evitando un movimiento doloroso o podría ganar más extensión. Bueno, ahora le vamos a explicar la desviación radial y la desviación cubital de muñeca. Bueno, como eje de referencia para ambos movimientos, vamos a necesitar ubicar el hueso grande. Para esto existe una técnica de palpación, la cual, discurre desde el tercer metacarpiano hasta llegar a una prominencia, que es donde, vamos a ir subiendo hasta llegar a la prominencia del hueso grande. Y para esto también puede ayudar a hacer una flexión de muñeca para poder hacer la palpación más fácil. Los músculos de desviación radial va a ser el flexor radial del carpo, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Bueno, en la parte de evaluación tiene que este movimiento se va a dar en un plano transversal con un eje coronal y el rango del movimiento va a ser de 0 a 20 grados. La posición para la prueba va a ser que el paciente se tiene que encontrar en sedestación con el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa. Y los movimientos de la prueba se van a dar, desplazar la muñeca en sentido radial dirigiendo la mano hacia el dedo pulgar. Mantener la muñeca en 0 grados de flex-extensión. Bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, el eje va a darse sobre la proyección superficial del hueso grande. El brazo fijo se va a alinear con la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como referencia el reparo óseo del epicóndilo, y el brazo móvil se va a alinear con la línea media de la mano. Es importante estabilizar el extremo distal del radio y ulna contra una superficie. Y también algo importante es que para este movimiento se ponga pues la mano sobre una superficie, por ejemplo en este caso fue una libreta o una hoja, para que pueda resbalar bien la mano y no entorpezcamos el movimiento. Radial le vamos a pedir a antebrazo y muñeca van a estar en el cúbito prono. Bueno, para empezar vamos a explicarle al paciente cómo va a ser el movimiento. El movimiento se va a dar lateralizando la muñeca hacia el pulgar. El movimiento se va a encontrar sobre el hueso grande y vamos a acompañar, y vamos a alinear el goniómetro con la línea media de la muñeca, de la mano. Entonces, pues vamos a pedir al paciente que haga el movimiento y lo vamos a hacer con el goniómetro. Y ya. No sé si tengan alguna duda con este movimiento. Siguiente, por favor, Katy. En las sensaciones finales vamos a tener que es dura debido al contacto de la apófisis estiloides radial y del hueso escafoides. También va a ser firme debido a la tensión de la porción cubital de la cápsula articular, del ligamento colateral cubital y del ligamento cubital. También va a ser firme debido a la tensión de los músculos cubital posterior y cubital anterior.
Siguiente, por favor. Bueno, ahora para los músculos de desviación cubital vamos a tener que, van a ser el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. De igual manera, el goniómetro universal va a estar en 0 grados, el eje va a estar sobre la proyección superficial del hueso grande, el brazo fijo se va a encontrar paralelo a la línea media longitudinal del antebrazo, en el epicondilo como reparo óseo, y el brazo móvil va a estar paralelo a la línea media de la mano. Va a ser longitudinal del tercer metacarpiano, y también vamos a estabilizar el extremo distal del radio y ulna contra una superficie de apoyo. Ahora, para valorar la desviación cubital, le vamos a pedir al paciente que se encuentre y el antebrazo de cúbito. Vamos a explicar al paciente cómo se hace ese movimiento. Vas a utilizar hacia el meñique sin despegar. Igual, el eje del goniómetro se va a encontrar sobre el hueso grande. Con el movimiento. ¿Qué pasa, por favor? Listo. Y bueno, va a ser básicamente el mismo procedimiento que para la desviación radial, solamente que para el lado opuesto, que pues no sé, más fácil de relacionar los movimientos es que el radial va a ser hacia el dedo gordo, como lo conocemos, el pulgar, relacionando como una antena de la radio, y la desviación cubital va a ser hacia el dedo meñique. Y pues ya, bueno, siguiente, por favor. Bueno, la evaluación bueno, como ya lo habíamos mencionado, la evaluación va a ser con un plano transversal y un eje longitudinal, y el rango de movimiento se va a dar de 0 a 30 grados. La posición para la prueba igual va a ser, el paciente se va a encontrar en sedestación, el antebrazo en pronación apoyado sobre una mesa, y los movimientos de la prueba van a ser desplazando la muñeca al sentido cubital, dirigiendo la mano hacia el dedo meñique, y mantener la muñeca en 0 grados de flexión y extensión, evitando la rotación de la mano. La sensación final va a ser firme debido a la tensión de la porción radial de la cápsula articular y del ligamento colateral radial, y debido a la tensión de los músculos, que es el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Bueno, ahora vamos con la patología. Nosotros les vamos a hablar sobre la epicondilitis lateral. Normalmente se conoce como un fuerte dolor en la parte del codo. Bueno, este es un trastorno que afecta a las personas que realizan de forma frecuente y continua movimientos de hiperextensión de codo. Esta es la afección más común del codo y produce un dolor localizado en la zona de inflamación que puede irradiarse hacia la parte externa del brazo o del antebrazo. La incidencia, la epicondilitis lateral también es conocida como el codo de tenista, ya que pues básicamente se da por movimientos bruscos como bruscos repetitivos desde el codo hasta la muñeca. Esta es una entidad común en la población en general. También tiene una incidencia de 4 a 7 por 1000 habitantes por año, y afecta a individuos entre 35 y 50 años. Bueno, las causas de esta patología, como ya la habíamos mencionado, es el uso excesivo de la articulación, movimientos como hiperextensión, actividades como podría ser jugar tenis o también de algún otro deporte que exija de esos movimientos. La edad, obviamente, porque pues es una articulación con mucho movimiento y pues lleva a un desgaste articular grande. Y también hay pues causas desconocidas.
En tanto los síntomas, se puede presentar dolor en la cara lateral del codo, también irradiación al tercio proximal del antebrazo, debilidad en los agarres y al levantar objetos, y dolor al estirar en la musculatura extensora. El diagnóstico se va a averiguar si sufre dolor en la zona del epicóndilo, si ha padecido algún traumatismo reciente y si el dolor se agrava después de practicar algún deporte o actividad laboral. En la exploración para determinar si el dolor aparece o se agrava es al presionar la zona de inserción de la musculatura extensora con el epicóndilo y al realizar movimientos de hiperflexión o cronospinación de mano contra una resistencia. En el tratamiento se pueden utilizar analgésicos para aliviar el dolor, cinchas de epicondilitis, inyecciones de esteroides y en caso de que se agrave se puede llegar a una cirugía. En cuanto al tratamiento fisioterapéutico, el tratamiento conservador se lleva a la disminución de la actividad desencadenadamente. También puede ser terapia manual y punción seca, terapia, ondas de choque, crioterapia, movilización neural y la electrólisis percutánea. Y bueno, eso es todo. Estas son nuestras referencias. Si tienen alguna duda, nos pueden hacer saber y con gusto se las resolvemos. ¿Dudas, chicos, con los métodos? Realmente, a pesar de que son tantas articulaciones, la valoración es muy rápida porque la mayoría son el regreso de un movimiento asignado, por ejemplo, en codo. En pronosupinación es el mismo método o la misma postura del paciente, lo único que cambia es si el goniómetro va hacia medial o hacia lateral. Y bueno, en flexoextensión de muñeca el método es la misma, también igual que en desviación, solo cambia la dirección del movimiento. Hay diversos métodos para hacer la valoración y depende, por ejemplo, de la lesión del paciente, cuál método elijamos. O también cuál se nos haga más cómoda la manera de estabilizar o querer disminuir las sustituciones. ¿Dudas? No, creo que no, profe. Ok, nos faltan 3 minutitos para que termine la clase, pero me gustaría que nos volvamos a conectar y hacemos la actividad. ¿Por qué? Porque como han ido muy bien y vamos en tiempo, ¿qué les parece que mañana empecemos con cadera y el viernes no nos veamos para tener clase? Sí, profe, está bien. Y además los quiero invitar, ahorita que nos volvemos a reconectar, o a ver si nos da tiempo. Los quiero invitar. ¿Quiénes son de Puebla? A ver, levántenme la mano. Que viven aquí en Puebla capital. Déjenme ver. Son bastantes. Tengo una conocida que está haciendo un estudio sobre el vértigo. Ahorita les voy a pasar la información. Y bueno, les estoy haciendo la cordial invitación a que si quieren participar en ese estudio. Obviamente quien participe va a tener ahí puntitos a favor. No es como meritorio, pero bueno, quiero darles algo a cambio si quieren participar. Ahorita les leo en qué consiste el estudio y si se animarían o no a participar. Bueno, si se animan, contactan a la chica que está haciendo la investigación y ya ella me pasará el reporte de quienes han participado y también ustedes me gustaría que me hicieran un reporte de qué les pareció. Además está muy relacionado con lo que hace la fisioterapia. Por eso es que los quiero invitar también. Ahorita les doy la información. Déjenme ver si comparto. Me gustaría que lo fuéramos leyendo. ¿Ya lo ven? Entonces nos dice, quizá alguna vez te has preguntado ¿cómo es que mi cuerpo sabe cómo moverse para recuperar el equilibrio cuando tropiezo? ¿Cierto o no? No lo hemos preguntado. O a lo mejor no nos había entrado esa información.
Bueno, nos dice, la información o la respuesta involucra más de un sistema de nuestro cuerpo, pero hay uno que es particularmente importante, el sistema vestibular. Este sistema sensa cómo se orienta nuestra cabeza, envía información a nuestro cerebro y la compara con la información propioceptiva, información sobre cómo está orientado el resto de nuestro cuerpo. Después el cerebro envía indicaciones a los músculos de nuestras piernas y tronco para que actúen, reajustando la postura, evitando de esta forma que caigamos al suelo. ¿Qué pasa cuando el sistema vestibular no funciona correctamente? Cuando el sistema vestibular no funciona bien, ya sea por desarrollar alguna enfermedad como el Parkinson o por desgaste durante el envejecimiento, se generan trastornos del equilibrio, los cuales aumentan las probabilidades de que suframos caídas que pueden ser muy peligrosas. De hecho, hay algo que se llama fisioterapia en rehabilitación vestibular. Después les voy a pasar otra información. Por esta razón, el Laboratorio de Neurofisiología Sensorial del Instituto de Fisiología de la UAP está en proceso de desarrollo de una prótesis vestibular externa, la cual permitirá compensar las fallas, disminuyendo las caídas en adultos mayores y personas con ciertas enfermedades que afecten a este importante sistema. Para alcanzar este objetivo se ha realizado y se continúan realizando diversos estudios. Uno de ellos es del que podrás formar parte. Ahí ya no los veo porque aquí los tengo ustedes. La forma en que el implante externo influenciará el sistema vestibular es mediante el uso de un tipo de estimulación eléctrica llamada estimulación galvánica vestibular, la cual se ha demostrado que no solo es muy segura en seres humanos, sino que también es beneficiosa aumentando el